Muy buenos días, apreciados hermanos y hermanas y personas interesadas que escuchen este corto mensaje de la palabra de Dios. Quiero compartir el resumen de la lección de esta semana que se titula Las Naciones, segunda parte. El texto de memoria se encuentra en el libro de Salmo 46:10 que dice: Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Isaías 46:10. Oremos. Querido y amado Padre, te alabamos y te glorificamos, Señor, a esta hora del día, porque usted ha tenido misericordia de nosotros y nos permite un nuevo amanecer. Gracias por Jesucristo nuestro Señor, porque por su vida santa y perfecta, y dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario, podemos gozar de estas bendiciones, de poder acercarnos a tu trono de gracia e implorar sabiduría, gracia y misericordia justo para este tiempo que tanto lo necesitamos. Padre, úngenos con tu Santo Espíritu. La sangre expiatoria de Jesús nos limpia de todo pecado. Y pon, Señor, en cada uno de nosotros, a los que hemos querido ser fieles y leales a ti, ese manto de justicia para que en nuestra vida diaria vindiquemos, honremos y glorifiquemos tu nombre como lo hizo nuestro amado Jesús. Que tu Santo Espíritu dirija esta reflexión y que la honra y la gloria sean para ti, Señor. Bendice a este humilde servidor para que sea solamente un instrumento a tu servicio y compartir las hermosas enseñanzas de tu palabra propicias para este tiempo final. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les venía diciendo, quiero compartir el resumen de la lección de escuela sabática para esta semana. Dios desea que conozcamos el desarrollo de la historia del conflicto abierto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Por esta razón, mostró a los profetas las distintas etapas del conflicto, especialmente las naciones, con el papel de las naciones. O sea, lo relacionado entre las naciones, y sobre todo en el tiempo del fin. La principal fuente de este conocimiento se encuentra en el libro de Daniel, siendo Juan, en el Apocalipsis, el que recibió más información sobre la última etapa del conflicto. Primero, ¿qué constituye todo esto? El título central es el conocimiento del bien y del mal. El conocimiento de la historia, metales preciosos, bestias fantásticas. El conocimiento del tiempo del fin, la tierra y el mar, el pueblo remanente. A través de estos títulos vamos a desarrollar la temática de esta semana según lo muestra la palabra de Dios en el esquema del estudio de la escuela sabática. El conocimiento del bien y del mal. Dice el texto bíblico de Génesis 3:5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. Eva fue tentada a ser igual a Dios, adquiriendo el conocimiento del bien y del mal, y aparentemente lo consiguió. Este conocimiento les había sido claramente restringido por Dios. Esto lo encontramos en Génesis 2:16 y 17. ¿Por qué vedó Dios el conocimiento del bien y del mal a la primera pareja? Si lees atentamente Génesis 3, verás que este conocimiento no les reportó nada bueno. Tal vez el problema no estaba en el conocimiento en sí mismo, sino en la forma de adquirirlo. Dios deseaba enseñar paulatinamente a la pareja
como se hace en la escuela a los niños, pero ellos aprendieron el mal experimentándolo. Este error fue repetido por Israel cuando pidieron rey. Finalmente, Dios permitió que fueran sometidos a otras naciones para que conociesen qué es servir a Dios y qué es servir a los hombres. Esto lo encontramos en 2 de Crónicas 12:8. El conocimiento del bien y del mal. En el libro de Daniel encontramos, el capítulo 2, varios metales. Primero, dice la palabra del Señor, Daniel 2, 32 y 33. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. El rey Nabucodonosor se le mostró la historia a las naciones a través de una estatua de aspecto terrible. Daniel 2:31 al 45. Recordemos que Babilonia existió del 605 al 539 a.C. Medo-Persia del 539 al 331 a.C. Grecia existió del 331 al 168. Roma, está hablando de Roma pagana en este contexto, dice, del 168 a.C. al 476 después de Cristo. Roma dividida, del 476 hasta la venida de Cristo. ¿Por qué aún sigue dividida? Es el imperio occidental donde muchos de nosotros estamos viviendo en este momento. Este servidor vive en una parte de este territorio de la Roma dividida. ¿Y qué está por venir? El reino eterno de Dios. La progresiva devaluación de los metales anunciaba un decaimiento progresivo de la humanidad. Lo vemos. La palabra de Dios no se equivoca. Vemos, empieza con un metal de oro, lo más precioso, luego la plata, luego el bronce y luego el hierro mezclado con barro, el cieno. Degradación moral, espiritual, corrupción. Eso es lo que vemos en la humanidad hoy día, porque nos hemos olvidado de Dios. Hemos dejado a Dios a un lado y queremos ser bendecidos por Dios, pero no lo tenemos en cuenta, en nuestros planes y en nuestros proyectos del diario vivir. Nos creemos autosuficientes porque a eso fue que incitó Satanás a Eva. Creerse Dios sin ser Dios. La revolución industrial, junto a las teorías de hombres como Darwin o Marx, nos han hecho pensar que el hombre puede mejorar hasta alcanzar una sociedad perfecta sin Dios. Han luchado por hacer algo perfecto, pero es que cuando nos olvidamos de aquel que es perfecto, nada sale bueno en nuestra vida, porque todo lo que toca en nuestras manos es pervertido. ¿En qué quedó la paz y la seguridad esperada a comienzos del siglo XX? Hoy en día todavía siguen luchando por alcanzar paz en muchas partes del mundo. Y no hay paz. No hay tranquilidad. No hay sosiego. Pero Cristo nos da la bendita esperanza que Él es nuestra paz. Él es nuestra seguridad. Él es nuestra gracia. Él es nuestra fe. Por eso es importante no desprendernos de la oración y del libro sagrado. Oración,
lectura de la palabra y testificación. Es una manera perfecta de seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Jesús venció, salió victorioso porque siempre estaba en comunión con el Padre. Siempre llevaba la vindicación del carácter sagrado de Dios a otras personas, mostrando que Dios es amor, misericordioso, bondadoso, tierno, compasivo, fiel. Claro, es verdad, somos salvos por gracia. Dios nos ha dado libertad a través de Cristo Jesús, a través de ese hermoso plan de redención. Pero ¿qué estamos haciendo con la libertad que nos dio? El apóstol Pedro dice bien claro en sus epístolas: hemos convertido la libertad de Dios en un libertinaje, siguiendo nuestras propias concupiscencias, nuestros propios pensamientos, los ideales de este mundo. Pero nos hemos olvidado de lo que verdaderamente vale la pena: estar en comunión con Dios. La profecía ya lo advertía, y los acontecimientos actuales así lo demuestran. El hombre se está degenerando rápidamente, especialmente en el terreno moral. No hay respeto por la humanidad, no hay respeto por las personas, no hay respeto por los niños, no hay respeto en los hogares, no hay respeto del nombre de Dios. El nombre de Dios se difama, se pisotean sus santos preceptos. No se tiene en cuenta a Dios, nos hemos olvidado de Dios. Por eso, como adventista del séptimo día, este pueblo maravilloso que Dios levantó en los años 1844 nos ha llamado para esto, para exaltar la palabra de Dios, para vindicar el carácter de Dios, para mostrar que la vida de comunión con Dios a través de la oración, el estudio de la palabra de Dios y la testificación es los que verdaderamente vale la pena, porque Dios nos ha llamado para eso, para que seamos instrumentos suyos y llevemos a otras personas este mensaje de la verdad presente, que Cristo viene pronto. Aquí atrás a mi espalda dice: Maranata, Cristo viene, prepárate. ¿Qué estamos haciendo con la hermosa luz que Dios nos ha dado? Da tristeza porque hay gente que tiene la fea costumbre de tergiversar la palabra de Dios, no conforme a lo que la palabra de Dios dice, sino conforme a sus propias interpretaciones. La Biblia se interpreta así sola, no necesita que nadie la interprete. Jesús lo dejó bien claro: mirad que nadie os engañe, y si no queremos ser engañados, debemos estudiar por nuestro propio medio las Santas Escrituras, pidiendo a Dios sabiduría y claridad de pensamiento, y que nos ayude a entender lo que dice el libro sagrado, su palabra. Si no queremos ser engañados, debemos estudiar nuestra Biblia, que es una guía segura. No en vano dice su palabra: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si tenía razón, hasta aquí. Podemos confiar en que se cumplirá lo que aún falta por suceder. Está diciendo la palabra de Dios: hasta aquí se ha cumplido, y cumplirá lo que aún falta por suceder. Pero una cosa es segura: si tú pones tu vida en la mano de aquel que puede guardarte y protegerte, tu vida estará segura, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo y fortaleza en tiempos de tribulación. Vamos al otro tema: bestias fantásticas. Esto es un maravilloso tema. Dijo Daniel: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel 7:2 y 3. ¿Por qué, escuchen esto, por qué repetir nuevamente la sucesión de los imperios mundiales
En otra visión, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, que es hoy en día Macedonia, Roma pagana, Roma papal. En primer lugar, para dejar clara la seguridad de su cumplimiento, Génesis 41:32. En segundo lugar, para mostrar la relación del pueblo de Dios con la historia de las naciones, pues esta visión fue dada a un profeta hebreo y no a un rey pagano como la registrada en Daniel 2. Estas naciones no surgirían pacíficamente, sino como resultado de guerras. Eso lo encontramos en el libro de Isaías 17:12. Guerras, conflictos. Eso lo muestra la historia. En la Segunda Guerra Mundial y en tantas guerras que han habido, nada más en la Segunda Guerra Mundial murieron más de 60 millones de personas. Y aún siguen habiendo muertes, porque los países quieren ser o mostrar su poderío queriendo, a costa de vidas humanas, ganar la hegemonía de un país sobre otro. Lo estamos viendo aquí cerquita. Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, Hamás. Allí en Latinoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador. La historia está ahí. La palabra de Dios no miente. El problema es que nosotros nos hemos acostumbrado más a creerle a la ciencia y a la filosofía humana y a las argumentaciones de los gobernantes y los imperialistas y no creemos a la palabra de Dios. ¿Quieres tener un conocimiento fidedigno, con certeza y seguridad que lo que estás leyendo es verdad? Lee el libro sagrado, abre la Biblia, estudia. Es que no la entiendo. La Biblia enseña. Dios promete sabiduría si vamos con humildad y mansedumbre implorando esa bendición. Y Él dice que está dispuesto a darla en abundancia para que entendamos su palabra. El libro, la Biblia no es cualquier libro, es el libro de los libros. Y debemos acercarnos confiadamente creyendo que es palabra de Dios. Israel no está presente en el conflicto. Es solamente una víctima, un territorio que pasaría de imperio a imperio, sin autonomía. Qué lejos del ideal que Dios había pensado para ellos. Jeremías 29:11. No hemos confiado en las promesas de Dios. Confiamos más en lo que estos gobiernos prometen. Vote por mí, yo les daré paz, les daré prosperidad. Claro. Y ahí vamos. Y caemos en las trampas, lo mismo que en el pasado. Cristo te llama a que depositemos nuestra confianza en Él, que Él rija nuestra vida, que Él dirija nuestros pensamientos, nuestros pasos, que nuestro mirar, nuestro escuchar y nuestro hablar, nuestro hacer y nuestro caminar sea conforme a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que honremos y glorifiquemos su nombre y vindiquemos su carácter. ¿Y eso cómo se hace? Pues hay que estudiar la Biblia y mirar el ejemplo de Jesús. Jesús dijo en San Juan 14:10, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Si queremos saber cuál es el ejemplo de Jesús, debemos estudiar los evangelios. Allí muestra a claras y con la verdad cómo fue la vida de Jesús y qué hizo Jesús para vindicar el carácter sagrado de su Padre. Dice el libro Profetas y Reyes, página 367 y 368. La historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia
al fin quebrantada, desapareció porque en tiempos de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas. Se habían olvidado de Dios, se olvidaron de Dios. Y cuando Dios es desechado de nuestra vida, Él no nos obliga a que le adoremos, Él no nos obliga a que estemos ahí. No, Él quiere que le busquemos de corazón, con humildad, con amor, con el deseo de que Él guíe nuestros pasos para que nuestra vida sea de paz, de fe y de esperanza. El reino Medo-Persia fue objeto de la ira del cielo porque en él se pisoteaba la ley de Dios. El temor de Jehová no tenía cabida en los corazones de la vasta mayoría del pueblo. Prevalecían la impiedad, la blasfemia y la corrupción. Los reinos que siguieron fueron aún más viles y corruptos, y se fueron hundiendo cada vez más en su falta de valor moral. ¿Acaso sucede algo diferente hoy día? Eso ya estaba escrito. A través de los metales, Dios mostró que tanto la vida moral como la vida espiritual, como la de los gobernantes y nuestro diario vivir, iba a ser un completo desastre, degradación, tanto moral, espiritual y vivencial. Porque no hay temor de Dios. No respetamos a Dios ni con el pensamiento. Nuestras palabras son vanas muchas veces. Dios nos llama a que volvamos a Él de todo corazón y que permitamos que el Espíritu de Dios reavive nuestras vidas y entendamos y comprendamos en qué situación nos encontramos en esta etapa final de la historia de este mundo. El poder ejercido por todo gobernante de la tierra es impartido del cielo, y del uso que se hace de este poder, el tal gobernante, depende su éxito. Si un gobernante depende de la dirección divina, será victorioso, tendrá éxito, pero si no, será un completo caos. El conocimiento del tiempo del fin. La tierra y el mar. Vi subir del mar una bestia. Vi otra bestia que subía de la tierra. Eso lo encontramos en Apocalipsis 13, versículo 1 y versículo 11. Como vimos, el mar representa guerras y desórdenes. Apocalipsis 17:15 amplía este concepto diciendo que las aguas son naciones, muchedumbres, que no son guiadas por Dios, sino que están bajo la autoridad del maligno. Por eso hay tanto conflicto en este mundo, por eso no hay paz, por eso no hay tranquilidad, hay confusión, hay desorden, hay inmoralidad, hay desastres. No hay paz para los que abandonan a Dios. ¿Quieres tener paz, esperanza, fe? Busca a Dios. Búscalo de corazón. Dios tiene planes y propósitos grandes para ti, pero debes darle la oportunidad a Dios de que Él guíe tu vida. Por eso es necesario estudiar la palabra de Dios. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice el Señor en su palabra. Es que queremos tantas cosas y lo más importante lo hemos sacado de nuestro corazón. La presencia del Señor en nuestra mente. Él es nuestra paz. Él es nuestro gozo. Del mar surge la bestia que pelea contra el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Apocalipsis 13, versículo 1 y versículo 17. La tierra, por el contrario, está despoblada. Está hablando del surgimiento. Primero la bestia que persigue al pueblo de Dios y luego el surgimiento de la otra bestia que sale de la tierra.
La tierra, por el contrario, está despoblada. Es un territorio donde es llevada la iglesia fiel cuando las multitudes inconversas quieren destruirla. Esto lo encontramos en Apocalipsis 12, 15, 16. Una tierra de libertad. Está hablando de Estados Unidos. Estados Unidos acogió a todas las personas que iban huyendo de este territorio occidental porque había un poder político religioso llamado el papado que en las edades oscuras quiso destruir al pueblo de Dios. Todos aquellos que no seguían sus dogmas querían destruirlos porque no hacían su voluntad. Pero hubieron hombres fieles y leales a Dios, mujeres valientes, que se sometieron a la autoridad divina a través de lo que dictaba el libro sagrado. Se aferraron a lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, y salieron huyendo. Y allí estaba ese territorio desolado que apenas estaba surgiendo en los años 1700. Allí huyó la iglesia a buscar refugio de la persecución que estaban sufriendo aquí en Europa. De la tierra surge la bestia similar a un cordero, inicialmente fiel a Dios. Inicialmente fiel a Dios, pero ya habla como dragón. Pero que habla como el dragón, que perseguirá a la iglesia fiel durante el último conflicto de la tierra. Eso lo encontramos en Apocalipsis 13, 11 al 15. Por eso, querido hermano y querida hermana, y amigo que me escucha, no se quede con las palabras que transmite este servidor. Lo que comparto está en la palabra de Dios. Por eso les doy las referencias para que estudien el libro sagrado. Hay un principio fundamental en Hechos 17:11. Allí habían unos personajes que no solamente escuchaban, sino que escudriñaban en la palabra para saber si el mensaje que habían escuchado venía de Dios o era de los hombres. La salvación viene de Dios, pero depende de ti obtenerla. Cristo viene pronto y debemos prepararnos para ese magno evento. El pueblo remanente. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11. Apocalipsis 13 nos muestra los poderes que atacarán al pueblo de Dios desde la tierra y el mar. Apocalipsis 10 nos muestra al pueblo de Dios que predica el último mensaje tanto en la tierra como en el mar. Es nuestro deber, es el deber de todos aquellos que tienen este conocimiento de la verdad presente, de que debemos prepararnos porque la venida de Cristo está cerca, porque los eventos mundiales así lo muestran. Entonces, busquemos a Dios de todo corazón si no queremos ser atrapados y confundidos por el enemigo. Dios es luz. Él es vida, Él es nuestra paz. En Apocalipsis 10:1 hay un ángel fuerte, Cristo mismo. En Apocalipsis 10:2 trae un mensaje para predicarlo a la tierra y al mar, o sea, a todos los habitantes de este mundo. El mensaje del libro de Daniel. En Apocalipsis 10, 3 y 4, la interpretación queda sellada. Aún no era tiempo de conocer la interpretación de Daniel, pero hoy lo es. Si estudiamos la Biblia con toda solicitud y pidiendo a Dios sabiduría, Dios nos revelará el significado de lo que fue allí sellado en el libro de Daniel capítulo 12. Apocalipsis 10, 5 al 7 dice, se interpone un juramento como el de Daniel. El mensaje es para el tiempo del fin. Ese mensaje de Daniel 12, que fue sellado, es para nosotros hoy. El libro de Apocalipsis revela y da amplitud de lo que fue sellado en el libro de Daniel, porque es para el tiempo del fin. Estamos en el tiempo del fin. Hoy
Es el día de salvación. Por eso atiende este llamado. Dice Apocalipsis 10, 8 al 10. El mensaje sería dulce, pero resultados amargos. La predicación de la segunda venida resultó en un gran chasco en los años 1844, porque no entendieron la profecía, no entendieron lo que estaban leyendo. Pero cuando estudiamos la Biblia, vemos el resultado de aquellos grandes hombres de los comienzos. ¿Qué fue lo que sucedió en súplica y oración y nueva lectura de la palabra? Dios les reveló la verdad, la clara y santa verdad. Apocalipsis 10:11. Es necesario volver a profetizar. La iglesia adventista del séptimo día surgiría del gran chasco. Debe predicar el último mensaje al mundo. ¿Y cuál es el último mensaje al mundo? Apocalipsis 14. Nos muestra, dice que ha llegado el tiempo del juicio. Y que debemos, permítame, yo lo comparto el texto aquí un momentico, dame un segundito, por favor, vamos a leer el texto bíblico del mensaje del cual habla la palabra de Dios. Apocalipsis 14. Dice: Después miré y vi el cordero que estaba de pie, es 6 y 7. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decían a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Me está diciendo que me acerque a Dios con toda reverencia, con la necesidad de buscarlo a Él como mi único amparo, como mi único refugio. El temer a Dios que habla aquí no es temor de miedo, sino de reverencia, de necesidad de un Dios poderoso que me guarde en medio del conflicto. Y me está dando la clave cómo lo debo hacer. Dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Me está diciendo que debo adorar al Creador, al Redentor, a mi benefactor, a nuestro benefactor, a nuestro Padre Celestial. ¿Y cuándo? El día que Él instituyó santo y bendecido desde la creación, el santo sábado, el séptimo día. ¿Quieres adorar a Dios en espíritu y en verdad? Hazlo de la manera que Él manda en su palabra. Dice, este es mi día santo. Santo sábado de paz, glorioso, bendecido por Dios, santificado por su presencia. Dios promete ricas bendiciones cuando nos acercamos de corazón a alabar y glorificar el nombre de Dios y adorarlo en espíritu y en verdad, en su día, instituido por Él. ¿A quién adoras tú? ¿En qué día lo adoras? Dios manda en su palabra, este es mi día santo. Hagamos como Él manda, no como a mí me parece, ni como a muchos les parece, ni como muchos dicen. Yo soy el Señor del sábado, dijo Jesús. Y el sábado juega un papel importantísimo en el tiempo del fin. En el gran conflicto final, el sábado juega un papel estratégico. Depende de ti y depende de mí que Dios nos conceda su bendición, porque eso es un mandato divino. Guardad mis sábados. Eso lo encontramos en Ezequiel 20, 12 y 20, Isaías 56, 2, Isaías 58, 3 y 14, Éxodo 28 al 11, Éxodo 31, 12 al 17. Y en muchas partes de la Biblia está la ordenanza de guardar el día sábado. Por eso el texto comienza
acuérdate del día sábado. Porque Dios ya sabía que en el tiempo del fin su pueblo se iba a olvidar de sus mandatos. El mensaje de Apocalipsis 14, que proclama que la hora del juicio ha llegado, es dado en el tiempo del fin. Y al ángel de Apocalipsis 10 se lo representa con un pie en el mar y el otro sobre la tierra para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes. Se cruzará el océano y las islas del mar escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación dado a nuestro mundo. No ha habido ni una sola nube que ya haya caído sobre la iglesia para la cual Dios no haya hecho provisión. No se ha levantado ni una sola fuerza opositora para contrarrestar la obra de Dios que Él nos haya provisto. Todo ha ocurrido como lo predijo por medio de sus profetas. No ha dejado a su iglesia en tinieblas y olvidada, sino que ha mostrado mediante declaraciones proféticas lo que ocurriría y obrando por medio de su providencia en el lugar designado de la historia del mundo, ha dado lugar a aquello que el Espíritu Santo reveló a sus profetas para que lo predijeran. Todos sus propósitos se cumplirán y se establecerán. Qué maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Te animo a que estudies la palabra de Dios y busca a Dios de todo corazón. Hoy es el día de salvación. Que Dios te bendiga y te conceda su paz, su gozo y su bendición. Búscalo de corazón y lo hallarás. Dios te guarde.